Usamos palabras todos los días, las repetimos, las heredamos y a veces las cargamos sin darnos cuenta. En el episodio de hoy nos detenemos para explorar algo que muchos aprendimos desde la infancia y que ya como adultos nos hace dudar de quiénes somos como padres. Hoy hablamos de la culpa. Esa voz que dice, pudiste hacerlo mejor, debiste ser más paciente o más perfecto. Pero, ¿de quién es realmente esa voz? ¿Es tuya? ¿O viene de historias antiguas, de mandatos familiares o quizás de ideas que heredaste sin darte cuenta? En este episodio conversamos con María Elena Dávila, psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia para comprender el origen de la culpa y aprender a transformarla en conciencia y responsabilidad, no en castigo. Es momento de habitar la pausa. Pues estoy realmente muy emocionada de tener aquí a María Elena. Para mí, María Elena ha sido mi terapeuta por años de biodescodificación, además con herramientas de hipnosis, con las leyes biológicas de Hammer, tantas herramientas y protocolos que me han ayudado tanto que platicando con Víctor nos dimos cuenta que la queríamos invitar. También me ha dado unos cursos que me han llevado a unas profundidades de conocimiento conmigo misma y mi sistema familiar increíbles. Entonces, el tema de hoy es súper vital, importante en la vida de todos nosotros. Este programa está muy dirigido hacia padres y madres que vivimos este proceso de paternidad, maternidad, hacia más conciencia también de nosotros mismos. Y el tema de la culpa no podía faltar. Entonces, por favor, María Elena, nos encantaría que nos dijeras cómo es que llegaste a dedicarte a esto de la biodescodificación, cuál fue este llamado a dedicarte a esto y cómo también el tema de la culpa lo consideras algo muy interesante para indagar. Soy psicóloga clínica y lo que más me gusta es estar con la gente. Lo que más me gusta es poder darles herramientas a las personas que acuden a mi consulta. Me encanta platicar, me encanta conocerlos, me encanta poder guiar, poder dar eh, un poco de lo que sé o un mucho, ¿verdad? Depende mucho de la persona. La descodificación, biodescodificación ha sido para mí, eh, yo creo que de lo mejor que me ha tocado estudiar, porque a mí misma me ha quitado muchas emociones bloqueadas que traía en mi vida, en mi cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente, inicié biodescodificación buscando una terapia que me permitiera liberarme mucho más de mis traumas. Y una vez que tomé esas terapias, me encantó y me di cuenta que de todo lo que me liberé. Y entonces pensé, pues voy a estudiar, ¿verdad? Y entonces me cambié, o sea, realmente como psicóloga tradicionalista, me cambié a dar las terapias de descodificación biológica. Y ahora, hablando específicamente de la culpa, ¿por qué consideras que es tan importante, o sea, en nuestras vidas, el entender qué significado tiene, sobre todo como en nuestro rol de padres, ¿no? Sí, eh, yo creo que el propósito de la vida del ser humano eh, es entrar en una plenitud, disfrutar, evolucionar, superar todos los conflictos que enfrentamos en nuestra vida, ¿no? Y eso pienso que lo hacemos viviendo apasionadamente la vida. ¿Qué es vivir apasionadamente? Sintiéndola mucho y disfrutándola mucho, ¿ok? Cuando hay pasión nos llega una inspiración enorme. Y si hay inspiración, hay creatividad, ¿ok? Y la culpa nos corta todo eso. Con la culpa no evolucionamos. Si la culpa en sí no nos ayuda, o sea, sentirnos culpables por algo, Yo sino más siento que bien no. tomar acción y tomar responsabilidad. ¿Desde dónde viene la culpa en el ser humano? Si es algo cultural,
si en otras culturas sienten menos culpa que en otras, o es así como el ser humano pasar por este proceso para precisamente irnos desprendiendo de las culpas. Cuando somos niños necesitamos mucho, mucho a nuestros papás. Primero, sin nuestra mamá no sobrevivimos. Sin nuestro papá no aprendemos a prosperar. Entonces, en la medida que vemos que nuestros papás no están a gusto con nosotros, que nos equivocamos, que no encontramos una comprensión en ellos de los errores que cometemos, que nos castigan muy duramente, que nos sentimos demasiado juzgados, ahí empezamos a sentirnos insuficientes. Ahí es donde no nos enseñan que la culpa, más bien la aprendemos sobre la marcha, supongo, ¿no? Con esos, porque todo niño, o sea, ¿qué niño no se va a equivocar, ¿no? O sea, estamos tan pequeños que estamos aprendiendo del mundo que definitivamente nos vamos a equivocar. Vamos a poner, a lo mejor vamos a tirar un vaso con agua, o vamos a romper un plato, o vamos a tirar la comida. O sea, es cosas que son naturales, pero que a lo mejor los mismos padres, pues sus padres también hicieron lo mismo. Entonces es como juzgar al niño porque esto no es correcto, esto no deberías de hacer. Ya ves, te dije que se iba a caer. Y vienen todos esos Yes. sentimientos que dices que te hacen sentir como que no eres suficiente o que No soy estás mal. bueno, no soy buen niño. Exacto. No soy buen niño y si no soy buen niño, mi mamá me va a dejar de querer. Ujú. Mi mamá es Dios porque dependo de mi mamá. Mi mamá me puede dar todo lo que yo quiera y me puede quitar todo. Y si no soy buen niño, yo tengo la culpa de que mi papá me quite todo. O sea, como niños pequeños no tenemos la capacidad todavía de juzgar. Mamá está equivocada, papá se Claro. equivocó y yo no tengo la culpa. No, de entrada es mamá, como es todo para mí, mamá es buena Sí. porque tiene toda la abundancia. Me puede dar todo o me lo puede quitar. Claro. Entonces, no, seguramente no me lo da porque yo soy mala. Sí. Yo soy mal hijo, yo soy mal niño. Y si Y todo eso que dices pasa en la cabeza, en la mente del niño, ¿no? Y lo sienten, pero los papás no nos damos cuenta de cómo repercute ese regaño, ese juicio que le estamos haciendo al niño, o ese castigo, Exacto. ¿no? Depende de qué tan severos seamos para educar a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Hay papás muy, muy duros. Los golpes, el cintarazo, las ofensas, la falta de perdón, ¿no? O sea, tiraste el chocomil, estás castigado 3 días y no te voy a perdonar. Como si tuviéramos que perdonar al hijo por eso. O sea, tiró el chocomil, es normal que Y se como nos equivoquen los decías, niños. la vida está llena de aprendizajes y tenemos que pasar por las experiencias para aprender. Para evolucionar tenemos que equivocarnos Exacto. y generar mecanismos de adaptación dentro de nosotros para poder transitar por la vida superando esas equivocaciones. Entonces nuestros padres es una enseñanza que ellos nos tienen que transmitir. De entrada son quienes nos deben de transmitir, mira, aprende, se hace así, no pasa nada, pero sin ofender y sin violentar, ¿verdad? Claro. Eso genera muchísimas culpas. Ahora, ¿desde cuándo existe la culpa? Desde que el hombre aprendió a agruparse en clanes, ¿verdad? Y en la sociedad, desde hace miles de años, en donde se tuvo que castigar a los que infringían la armonía en la sociedad. Entonces, desde ahí, la culpa siempre va a generar un castigo. Entonces hay que cambiar culpa por responsabilidad. Y como padres y madres conscientes que estamos escuchando esta información, ya no es excusa decir, así le hacían mis papás y por eso así respondo con mi hijo, ¿no? El primer paso que tú nos dices es tomar conciencia. Y ahora, ¿cómo podemos cambiar la historia? Si de pronto, instintivamente, me sale una respuesta y hago sentir culpable a mi hijo por algo que hizo, que está aprendiendo a hacerlo, ¿cómo podemos en ese momento hacerlo diferente, decir algo diferente para que también crear una nueva realidad en nuestra familia? Es elegir dejar de
ser agresivos, es elegir pedir ayuda. O sea, realmente muchas veces, aunque pidamos ayuda, ya se nos salió el tirar la culpa. Ya se nos salió el regañar de más al hijo, ya se nos salió el decirle algo que lo va a hacer sentir profundamente culpable. A pesar, aunque estemos en terapia, aunque estemos cambiando, ¿qué hay que hacer? En ese momento, hablar con el niño, con nuestro hijo y decir, ay, te regañé muy feo. Sí. Explicarle las cosas se hacen así y asado. Me equivoqué. Reconocer humildemente Sí. y no volverlo a hacer. O sea, lo único que nos puede hacer, que nos puede, a través de lo cual podemos lograr evitarlo, es la convicción. Cada vez que se nos sale y se nos vuelve a salir una respuesta negativa que va a generar una culpa o que va a generar un sentimiento de insuficiencia, es porque no tenemos la suficiente convicción. Y si no tenemos la suficiente convicción, es porque no hemos hecho terapia suficiente o no tenemos la información y no tenemos la conciencia. Es que si realmente sabes que le estás haciendo daño a la autoestima de tu hijo, Claro. eso es algo que te impulsa a decir, tengo que hacerlo diferente. Yo no quiero que mi hijo se sienta así. Y déjate eso aparte, porque como dices, una cosa es el sentimiento que le generas de culpa a tu hijo, más el sentimiento que te genera a ti después de culpa. Porque una vez que lo hiciste, ok, tuviste ese desborde emocional y te desquitaste con tu hijo porque tiró al chocomil, como dices, ¿no? Entonces, ya después que pasa el tiempo y ves sufrir a tu hijo, te hace sentir mal y te hace sentir culpable. Y ahí es donde dices, bueno, tienes de dos sopas, ¿no? O vas y hablas con tu hijo y le explicas de, oye, no fue lo correcto, fue un desborde emocional, estoy muy estresado, pero no es tu culpa, y le empiezas a explicar. O tienes el otro camino, que es, pues no le digo nada. Pues ya lo dije, ya se enojó, ya lloró, y lo dejas pasar como, bueno, ya pasó, pero eso se queda marcado como una herida a tu hijo, ¿no? Totalmente. Desempoderamos al niño o a la niña. Les quitamos fuerza, los debilitamos, los volvemos inseguros, los volvemos temerosos de que no los quieran. No nada más nosotros, sino con cualquier persona que se topen a lo largo de la vida, con dudas de cómo salir adelante. Y también la otra parte es el sentirnos culpables nosotros. Soy un muy, muy mal papá, ¿verdad? Y si soy mal papá, entonces quiere decir que no le estoy dando a mi hijo lo que mi hijo necesita para salir adelante, para sentirse valorado. Una cosa es que hagamos un acto de conciencia, de decir, ok, me equivoqué en esto, y a raíz de ese acto de conciencia, modificamos de manera espontánea nuestra actitud con nuestro hijo, y el hijo lo siente y lo nota. Y otra cosa muy distinta es cuando uno dice, ok, pues ya tengo la culpa, ya ni modo. O sea, no. Realmente sí tenemos que modificar. Híjole, es que lo que dices me deja pensando en que a veces es más común y ya se volvió como algo normal, donde los padres tienden a ver como una debilidad el aceptar ante el hijo que se equivocó, ¿no? Porque creo que al padre le pega o a la madre le pega mucho en el ego el si yo soy un Dios para mi hijo y de pronto yo me equivoco o si lo regaño me retracto. Entonces, todo eso que es como me equivoqué es como se piensa que es darle el mensaje como de tu papá se equivoca. Entonces no le hagas caso porque a lo mejor lo que te está diciendo está mal, ¿no? Entonces siempre es como poder mantener esa imagen de poder, de autoridad, porque lo he escuchado de personas que dicen es que después se te va a subir tu hijo, ¿no? Y no te va a hacer caso y va a perder como esa figura paterna de autoridad, de ejemplo. Entonces como que ahí está muy arraigada esa idea de mantener esa imagen de padre
que viene como desde nuestros ancestros, ¿no? Como no hemos aprendido, nadie te da un manual de, que ya tienes tu hijo, ahí te va tu manual, ¿no? O sea, no, entonces es como, pues, ¿qué aprendes? Pues bueno, entonces tengo que ser rígido, tengo que ser el papá bueno, la mamá la mala, o invertir los papeles. O sea, hay como cosas que se han arraigado mucho, que hemos aprendido y que tiene mucho sentido lo que dices. Utilizamos mucho la culpa para poder mantener esa imagen, ¿no? Para mantener esa imagen, para poner los límites, para mantener el control del hijo, y no se vale, porque el hijo es una potencia, es energía de potencia Ujú. que debe evolucionar, que va hacia poder forjarse creativamente. Entonces, eh, hay que quitar la culpa, pero ahorita mencionaste algo muy, muy fundamental, eh, que es el ejemplo que le estamos dando. Ujú. Si nosotros nos mantenemos como figuras intocables, el hijo va a ir directo a la decepción del padre. Se va a decepcionar de su papá tarde o temprano, porque cuando el hijo aprenda a pensar por sí mismo, se le va a caer el papá del pedestal. Ujú. Y entonces sí va a perder una figura de referencia. Sí. Entonces, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Así trátalo. O sea, se educa con el ejemplo. Claro. A mí me ha pasado eso con mis padres, ha sido así todo un proceso de descubrimiento muy profundo, de primero tenerlos como así casi que dioses, o sea, pero de verdad hasta los años 30 yo consideraba que mis papás eran, wow, perfectos, y más porque escuchaba historias de amigos y yo decía, no, me tocaron unos papás increíbles y gurú, y así bien iluminados y yogis y todo. Y después hicieron ciertas cosas que se me cayeron, pero hasta el piso. Yo decía, no, pero ¿cómo? O sea, así de ya hasta rechazar en mi cabeza de que Ujú. no sabía quiénes eran mis papás. Y después ya fue como un tocar tierra y decir, son personas, o sea, son humanos, tienen experiencias, se equivocan, corrigen y ya ponerlos en el lugar que corresponde como son, no como mis expectativas, porque también qué daño hace como hijo tener una expectativa, que me imagino que hay una etapa que es natural sentirlo, pero ya de adulto poner a tus papás donde están, ¿no? Lo que son. Pues es cuestión del desarrollo. Hay una etapa en donde los papás son omnipotentes, Ujú, ¿verdad? En donde totalmente la vida del hijo en todos los aspectos depende de los padres. Y es natural. ujú, Pero aparejado va con el desarrollo neurológico, emocional, van dándose cuenta ya con esas bases de fortaleza que adquieren de los padres cuando consideran que papá y mamá son lo máximo y son omnipotentes, ya con esa fuerza interna, entonces van eh, adquiriendo más madurez neurológica y entonces es cuando se van dando cuenta quién es realmente papá y quién es realmente mamá. ujú. Y bienvenidos a la realidad. ¿Verdad? Pero es parte de la maduración emocional, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan a la adolescencia, entonces existo sí o sí, me revelo a mamá, existo sí o sí, le digo que no a papá. Eso es lo normal porque empiezan a tratar de encontrarse ellos mismos fuera de la familia. Empiezan a querer ser. ¿Verdad? Si son libres, bruto, lo van a lograr. Pero si sienten culpa, Ujú, ellos siempre van a querer seguir satisfaciendo a mamá y a papá, aunque mamá y papá se les caigan del pedestal. ¿Ok? Porque es el niño que desde chiquito que se siente culpable y ahí es donde entra la descodificación. ujú. A ver, ¿qué evento, descubrir qué evento te hizo sentir tan culpable? Que ahora que tienes 20 años no puedes lograr una independencia porque todavía quieres satisfacer a mamá y a papá. Y ahí es donde se trabajan los eventos, ¿verdad? Eh, pero hablando
un poco de los sacrificios de los papás por los hijos, ¿verdad? Ahí es como un péndulo. Ujú. Nos vamos a un extremo Ujú. de la sobreprotección. Y la sobreprotección es lo mismo que el abandono, que está en el otro extremo. Me siento tan culpable que no me estoy dando cuenta que te estoy sobreprotegiendo y que te estoy atando de manos y que te estoy impidiendo salir adelante en la vida y que tengas la oportunidad de tener esa satisfacción de yo pude lograr esto. Entonces te estoy quitando tu lugar porque me siento tan culpable porque te di una golpiza de chiquito, por Ujú. ejemplo. Ujú. Cometí un error enorme y eso me da tanta culpa que ahora no quiero ni que te dé el aire. Ujú. Y entonces ahí se está impidiendo una transformación. Para que haya una transformación, siempre tiene que haber un desorden y luego un caos. Para que haya la necesidad de reconfigurar. Entonces vivimos una vida de transformación tras transformación, tras transformación. Y la culpa nos impide transformarnos. Y en la biodescodificación, ¿cómo trabajas o algún ejemplo que te ha tocado vivir con alguna persona Sí. en el tema de la culpa? O sea, ¿cómo lo trabajarías para que la persona haga esa conciencia y sobre todo una verdadera transformación? Por ejemplo, por ejemplo, una vez me tocó un caso de una niña que se sentía muy culpable eh, porque tuvo unos juegos sexuales de niña, lo cual es perfectamente normal. Muy común. Muy común, ¿no? Y es normal. Ujú. Que bueno, esto ya sería un tema más profundo, ¿no? Pero pues es el ejemplo que se me vino ahorita, pero es muy útil. Entonces llega la paciente de 60 años y se sentía muy culpable porque le dio un beso a una amiguita a los 7 años. Ujú. Entonces, si ustedes cuentan de 7 años a 60, pues son 53 años. 53 años por sentirse culpable de una situación que no hay culpa, que forma parte del desarrollo psicosexual o emocional de cualquier ser humano. De la curiosidad de Exacto. experimentar. Exacto. Entonces, nada más que la mamá las ve y no, hombre, se te va a gusanar la boca, o sea, les generó a ella una culpa tremenda. Y entonces, a sus 60, traía esa culpa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una regresión fisiológica justo al momento. Entonces ella empieza a sentir lo que sintió a sus 7 años cuando vive ese evento de culpa. Y entonces la niña expresa: me siento mal porque mi mamá me dijo tal y yo me sentí tan culpable, me siento culpable, siento que me puedo morir, siento que nadie me va a querer y tengo mucha vergüenza. Todo lo que siente, ¿ok? Y luego la propia adulto, la señora, a sus 60 va con la niña y le dice: lo que estás viviendo es natural, no te preocupes, te prometo que todo va a estar bien, etcétera, ¿no? Va y rescata a su niña. ¿Qué es la niña interna? En realidad son esas partes de nosotros que se quedan en la inmadurez, que se quedan sin desarrollo, mucha energía psíquica ahí gastándose en ese conflicto, y uno va y recupera esa parte y te la traes al presente, a la madurez. Ujú. Ese es, en unas palabras muy simples, es un proceso, un protocolo de biodescodificación que exprese, que cambie sus creencias, y es decirle a la niña, a ver, al adulto, a ver, llevas 54 años castigándote por un delito que no cometiste. ¿Eres inocente o eres culpable? No, pues inocente. Ujú. ¿Me explico? Ujú. Esa sería una forma, por ejemplo. No, y el problema con eso que dices, cuando no se sana esas heridas del pasado,
es cuando se repiten, ¿no? Y eso es lo que regularmente vivimos esa situación y cómo la vamos a llevar cuando se repita con nuestro hijo. Pues vamos a reaccionar de la misma forma que nuestro papá reaccionó con nosotros, instintivamente, ¿no? Podemos reaccionar acá o acá. Los extremos son los conflictos. Podemos reaccionar generando mucha culpa por ese asunto o por cualquier asunto que sea que nos sentimos culpables o irnos al otro extremo. Todo está permitido para aliviar nuestra culpa. ¿Ok? Entonces, los extremos siempre es conflicto. Siempre se trata de transitar en la neutralidad, en la parte del medio, ¿verdad? ¿Y consideras tú que en la actualidad, o sea, en la sociedad has visto como una tendencia, o sea, en cuanto a que yo he escuchado hablar que en el pasado, o sea, mis abuelos y tatarabuelos tenían una ideología y una forma de educar mucho más firme, ¿no? O sea, esa autoridad y eso se hace lo que digo y nada permisivos, ¿no? Entonces llega un punto en el que en la actualidad pues se habla de que llegamos al lado opuesto, ¿no? Donde es como dices, todo está bien, o sea, si a mí mis papás me hicieron esto, yo voy a tratar de irme al otro extremo, de dejarlo hacer lo que él quiera, Sí. Y eso también nos está llevando por otro camino que no es necesariamente el correcto, ¿no? Lo que sucede es que en todo cambio se llama el efecto pendular. Si estamos acá, soltamos acá y en automático nos vamos a ir hasta acá. Para lograr un equilibrio es reflexiona, aprende de acá y entonces ya posiciónate. O sea, realmente es dentro del proceso de aprendizaje, siempre es irte al otro extremo. ¿Por qué? Porque acá crees que acá te vas a sentir cómodo y que acá vas a estar adaptado hasta que te das cuenta que acá tampoco estás adaptado. Y entonces es cuando te sitúas al centro, ¿verdad? Entonces ahorita yo creo que estamos dentro de, ya está muy dicho, pero yo creo que es cierto, dentro de una transformación muy, muy grande en muchos aspectos, ¿verdad? Me encantaría que indagáramos un poquito en el tema de la responsabilidad. La De cómo cambiar del por mi culpa y por mi culpa, que escuchamos mucho en la iglesia, por ejemplo. Yo desde niña me llamaba mucho la atención cómo golpear el pecho diciendo por mi culpa, no me hacía sentir bien, Ajá. no me hacía crecer. Entonces, ¿cómo transformamos de la culpa y nos movemos hacia tomar acción y responsabilidad? Primero tenemos que tener la voluntad. O sea, sí quiero cambiar. Sí elijo hacer lo que me hace sentir bien profundamente, lo que me da comodidad profundamente, ¿verdad? Entonces, primero es hacer la elección correcta y ser valiente, porque a veces no queremos ir a una terapia porque tenemos miedo a descubrirnos. Entonces, tenemos que entrar en nosotros, tenemos que entrar en nosotros y querer hacer el cambio. Ok, ¿cómo puedo reparar esto? Ahora hay veces que, que nos dan culpas sin sentido, que no hicimos nada. Entonces ahí es cuando podemos estar cargando culpas de otras personas, culpas de mamá, culpas de papá, culpas de algún abuelo. O hay veces que nos echan la culpa cuando somos niños y que nadie nos defiende. Y entonces ahí nuestra culpa va unida a una desprotección muy profunda. Entonces es siempre la primera responsabilidad para cualquier conflicto, culpa o el que sea, es échate un clavado en ti mismo. O sea, no hay otra manera. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque para poder crecer, evolucionar, ser más creativos, gozar más de la vida, pues tenemos que conocernos. Y entonces ya nos conocemos, pues entonces ya hacemos los ajustes que necesitemos y darnos cuenta
que es más el miedo que nos da a entrar en nosotros que lo que realmente nos vamos a encontrar. Sí, porque, como ahorita lo decía Samara, hay mucha información en internet, incluso hay videos por todos lados de recomendaciones de qué hacer cuando tu hijo hace esto o cómo reaccionar. Y sí, hay muchas herramientas y tips, pero es bien diferente el aplicarlas sin ser consciente, porque te pueden decir, bueno, cuando haga tu hijo esto, o haga un berrinche o lo que sea, tú tienes que hablar con él y decirle esto. Pero es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque ya traes tú, o sea, mucha información ahí en el inconsciente guardada que, o sea, la reacción es inmediata. Entonces es muy difícil contrarrestar eso si no lo has sanado, ¿no? O sea, si traes tantas, como dices, tantas culpas cargadas en el pasado y no las has sanado, entonces, ¿cómo vas a poder enseñarle a tu hijo, ¿no? Entonces, lo que dices es hacer ese examen de conciencia y primero sanar para que una vez que hayas sanado, poder ahora sí ejercer una paternidad consciente. A lo mejor es un trabajo, supongo, muy difícil y que lleva su tiempo, pero pues quizás empezando ese proceso nos pueda ayudar a lidiar un poquito mejor con pues, las situaciones de la vida, ¿no? Que pues es muy difícil decir, pues no va a pasar nada, pues siempre va a suceder algo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hay un problema familiar eh, y no le ponen solución, los niños se van a sentir culpables de ese problema familiar, aunque no sea culpa de ellos. ¿Por qué? Porque como niños queremos que nuestros papás estén bien. Queremos que ellos se sientan bien, que estén contentos, que estén tranquilos, porque dependemos de ellos. Entonces, papás pelean mucho, papá le grita mucho a mamá, quiero ayudar a mamá, pero no puedo, me siento impotente. Pero Ujú. entonces, ¿qué hago? Cargo a mamá. Sí. Y entonces yo tengo la culpa porque no puedo ayudar a mamá. O sea, uno tiene una emoción de querer ayudar. ¿La emoción para qué sirve? Nos impele a actuar en un sentido o en otro. Para eso sirven las emociones en los seres humanos, para que actuemos según lo que sentimos. Ujú. Entonces el niño tiene una emoción de quiero ayudar a mamá porque está desprotegida, pero no hace nada porque no puede hacer nada y entonces va a cargar con la culpa de que no ayuda a mamá y entonces se va a sentir insuficiente. Y entonces ese niño va a dudar mucho en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar al niño y decirle, estos son problemas de nosotros, no te preocupes. Nosotros los vamos a solucionar, todo va a estar bien, nosotros somos fuertes, ya estamos Ujú. grandes, tú estás pequeño, tú no tienes que cargar con esto, tú nada más ocúpate de estudiar, de jugar. Y nosotros tenemos unos problemas, pero los vamos a solucionar. O sea, quitar completamente la carga del hijo. No te sientas mal porque no me puedes ayudar. Sea un hijo de 4, de 5, de 6, de 7, de 12, de 13, ¿verdad? Pero sí hay que quitarles el que ellos quieran tomar una responsabilidad de hacer algo que como no pueden hacer algo, se convierte en culpa, ¿verdad? Entonces siempre la comunicación es muy importante. Obviamente luego hay un mito de que hay que decir todo. No, 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 hay que decir lo que construya. Hay cosas que no van a construir y entonces esas no hay que decirlas. Pero en este caso es quitar totalmente, tú no tienes la culpa, no es tu responsabilidad. Sí, porque la fuerza siempre viene de De arriba, arriba. de las Sí. generaciones de los De ancestros. los abuelos. Siempre. Abuelos, papás, el sentido de lo sistémico y lo transgeneracional siempre va de arriba hacia abajo, los órdenes del amor, ¿verdad? Me ha tocado gente que siente una gran culpa y que por más que investigamos en su desarrollo, no hay, no, pues será la culpa de la abuela o Ujú. la culpa de la bisabuela, O es muy ¿verdad? común también escuchar que dicen, híjoles, que eres igualito a tu abuela o igualito a tu papá, Aparte te porque, o sea, toda etiquetan, la ¿verdad? parte, es exacto, toda la parte negativa Sí, es como te es, hacen una mm, similitud a igualita a tu tía o igualita a tal, pero con una connotación negativa, que eso se claro, marca, ¿no? claro. Entonces, desafortunadamente, vamos tomando los roles que se nos van imponiendo
en base a esas etiquetas negativas. Ya saqué la nariz como la bisabuela y me ven algo chiquito relacionado con la bisabuela. Ah, ya eres como la bisabuela. Y adivinen qué, pues voy a ser como la bisabuela. ¿Por qué? Porque está el cumplimiento de las expectativas, ya están las lealtades familiares. Sí. O sea, hay expectativas positivas y negativas. Las positivas es cuando esperan cosas bonitas de nosotros. Y el hijo también puede ser una carga, ¿verdad? En donde tengo que ser lo máximo porque siento que esperan mucho de mí. Y las expectativas negativas, híjole, yo creo que no sé por qué siento que este hijo como que es más chiquito de su edad. Y entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Ujú. Que va a tardar más en madurar, que se va Ujú. a comportar como el más chiquito. Lo mismo sucede con la culpa, ¿verdad? Te pareces a la bisabuela que fue que robó mucho dinero, o al bisabuelo que estafó a no sé quién. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que toda la familia tiene miedo de que el pobre bisnieto también salga un estafador. Y entonces Claro. él va a cargar con la culpa, O sea, ya ¿verdad? termina Sí. siendo hasta como un bullying familiar, ¿no? O sea, si lo vemos Desafortunadamente desde es otro un punto de ataque. vista, es como que suena hasta a veces como un juego, o sea, que se dice entre familia, que igualito a tal, pero Sí. en lugar de darle una connotación positiva para que se sienta bien el niño, es como, Ujú. Exacto. Es negativo ujú, y es parte de la lealtad. Si soy culpable, pertenezco a la familia. Sí. Si soy culpable, pertenezco a la familia. Entonces tengo que cargar con esto para para sentirme parte de la familia. Porque si no formo parte de la familia, pierdo mi identidad, me puede pasar algo malo, me da mucha inseguridad, no voy a tener quien me acoja. Entonces estoy pagando un precio bastante Sí, y eso alto. es súper común, o sea, incluso en las amistades, en todos lados, es como para ser parte de una tribu, tienes que aguantar los golpes, ¿no? Es para ser Totalmente. parte de, es como tienes que aguantar vara, ¿no? Y O eso sea, viene desde que estábamos en las cuevas, cuando nos Ujú. empezamos a juntar en clanes, sí. Yo ¿verdad? tengo... Todo este tema de la culpa a mí me lleva mucho a pensar en un tema que tú manejas mucho, que es el narcisismo o el abuso psicológico, y cómo el tema de la culpa está muy involucrado ahí, de a veces utilizar la culpa como un método de manipulación sobre otra persona. Entonces, si nos podrías hablar un poquito de esto, porque a veces, tanto como hijos como ya adultos, nos estamos expuestos a personas que tienen este tipo de comportamientos abusivos, y tanto de hijo poder reconocer a lo mejor un papá narcisista, una mamá, o como nosotros también poder reconocer un hijo que tiene este tipo de comportamientos manipuladores, y cómo cuando sentimos culpa, es una señal, ¿verdad? Para ir reconociendo esto y saber qué hacer con eso. Sí, básicamente la culpa se utiliza como manipulación para que el que se siente culpable trate siempre de estar haciendo todo lo mejor y de compensar eh, con aciertos todas esas culpas, ¿ok? Entonces, si hay una persona que para todo, absolutamente todo se siente culpable, seguramente está viviendo un abuso y una manipulación en casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la culpa es el eje central. Si son demasiado buenos, ay, es que me da culpa que piense tan mal de él porque me habló tan feo, porque vieras qué bueno es o qué Sí. buena es que me dio tal y me dijo cosas tan bonitas. Ujú. Si son demasiado agresivos o agresivas, es que seguramente yo fallé. Ujú. Porque en realidad, si es una buena persona, entonces, pero bueno, me tengo que defender y al defenderme, híjole, me dio un chorro de culpa porque luego ya no va a ser bueno o ya no va a ser buena. Y luego, ay, pobrecito, pobrecita, qué culpa con esto que le dije, lo hice sentir mal y a lo mejor se puede enfermar. Entonces, una manipulación siempre va a girar alrededor de hacer a la víctima sentir culpable. Ujú. ¿Verdad? Entonces, cualquiera que se sienta muy, muy culpable para todo, dentro y fuera de casa, está sufriendo una manipulación. Definitivamente, Híjole, y es ¿verdad? que eso es súper importante, ¿no? Porque se dan tantos casos de violencia de todos tipos, ¿verdad? Hasta los hombres, pero más hacia la mujer. Sí. Y es
¿cómo dice Samara, cómo es importante que esa persona que está en esa relación, cómo puede identificar que ella no es la culpable, ¿no? Que está cayendo en esa manipulación y poder, el paso uno sería identificarlo, ¿no? El paso 1 sería, me siento demasiado incómoda, demasiado en peligro y demasiado mal Ujú. aquí. Y decir, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Ahora, yo tengo una duda, Sí, retomando con el tema de la paternidad. Ahorita hemos hablado mucho acerca de cómo, en etapas tempranas, cómo poder identificar cuando estamos echando una culpa o estamos sintiendo alguna sí, culpa en algún momento, ¿no? Pero sí. ahora, ¿qué pasa? O sea, cuando ya pasan los años, estamos hablando de que ya tienes hijos mayores de 20, 30, 40, donde pues, como dicen, echando a perder se aprende, pero pues ya que como padres has aprendido y tienes una carga tan emocional de tanta culpa, y los hijos por su parte también tienen ya un resentimiento y ciertas culpas hacia el padre de lo que haya sucedido, bueno o malo. Entonces, o sea, ¿qué recomendación darías tú para que esa dinámica familiar pueda sanar? ¿No? Porque ya pasó tanto tiempo que se vuelve más doloroso esas heridas que se generaron, y a veces el aprender al pedir un perdón o sanar esas culpas que están pues sí, ya de tanto tiempo Arraigadas. arraigadas. Sí. Aquí una cosa muy importante es que como papás, si nos sentimos culpables, em, entender que cuando ya nuestros hijos son adultos, ya no podemos hacer ninguna reparación. Ujú, O sea, a veces queremos compensar y el hijo no acepta esa compensación. ¿Por qué? Porque el hijo ya no nos necesita, Mm. ya no necesita nada de eso emocional que no le dimos. ujú. Entonces, no podemos compensar. Si nos sentimos culpables, pues es un asunto personal que tenemos que arreglar con nosotros. Ujú. Definitivamente. Ahora, ¿qué sucede? Que la culpa puede provocar que le demos todo al hijo y entonces creamos hijos tiranos. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Dejar de seguirle dando al hijo lo que ya no le debemos dar. Hay ancianos enfermos que crearon hijos tiranos, que ya los hijos de 50 años y todavía les siguen dando dinero, los siguen manteniendo, se siguen sometiendo a las exigencias del hijo porque se sienten culpables. Ujú. Y es como Entonces, el ahí precio a es, pagar por lo que exacto, te están hice, pagando un ¿no? precio, exacto. Y ahí básicamente es, ¿sabes qué? Ya no le des, asume tu responsabilidad Ujú. de, de esas culpas, asume la responsabilidad y deja de malcriarlo. Tu hijo ya no está en edad de que lo estés malcriando. No trates de compensar y volvemos a ese ego de yo, Padre Todopoderoso, tengo que controlar la vida de mi hijo y así no me siento tan mal. Ujú. Ujú. ¿Me explico? O sea, la intención Como para positiva, quitarme culpa. sí, pero sigue siendo un acto egoísta. El papá se está haciendo el harakiri Claro. Y tienes un y caso. están maleducando a los nietos. Ya. ¿Tienes un Sí. caso real, o sea, de esa situación donde Sí, de alguien que haya sanado esa parte? O sea, para entender cómo alguien que está en esa situación, que supongo que son muchas personas, este, ¿qué sobre, pueden sí. hacer, no? Sobre todo aquí se usa mucho que, que los papás que tienen cierta posición económica digan, no quiero que a mis hijos les falte nada. Ujú. Y entonces crían unos hijos muy, muy, muy demandantes y les dan todo. Ujú, ¿Verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando los hijos ya son padres de familia que no tienen la capacidad económica de mantener, no tienen ese empoderamiento porque siempre les dieron todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre dice, híjole, mijito, pues ya no te voy a dar nada.
No, papá, que tú, que yo, tú siempre me diste, que ahorita, ¿por qué me lo quitas? Porque entonces yo ya no voy a tener para mi vejez. O sea, a los 70 años, ¿verdad? Ya no voy a tener para mi vejez. Entonces ahí empiezan a corregir y claro que al hijo le da un golpe de realidad tremendo y terrible, pero es la consecuencia de, y es enfrentar la responsabilidad de. Sí. ¿Por qué? Porque uno como hijo pues se acomoda, te cobijas, ¿verdad? Y el día que te quitan la cobija, te da frío y te enojas y quieres que te regresen la cobija. A ver, no, esta ya es mi cobija. Y cuando un padre hace eso que acabas de decir, es también como que deposita en el hijo que la confianza de que él va a ser responsable de su vida, él tiene toda la capacidad de salir adelante y ya no tratar de proveer eso por él, porque ya está en una edad que No, el papá no lo haces crecer de esa manera, Sí, ¿no? Que sí. crezca con su camino. El papá no deposita ninguna confianza Ujú. en el hijo. Porque si el papá le dio todo es porque nunca confió en él. Sí. El hijo tiene que descubrir ya a sus 30 y tantos, 40 y tantos. El hijo tiene que descubrir su Ujú. propio potencial. Tiene que reconectar con sus recursos. Todos tenemos potencial y todos tenemos recursos. Los únicos que no tienen ni potencial ni recursos son las personas que tienen alguna enfermedad mayor, que están internadas en un hospital psiquiátrico, ¿no? Ujú. Pero de alguien fuera, todos los demás tenemos posibilidades. Entonces, aunque se oiga raro, pero es darle al hijo el regalo de que por sí mismo pueda descubrir la satisfacción que se tiene al salir adelante. Y no importa si 40, 45. Pero ¿Verdad? supongo que va a ser una conversación muy difícil, ¿no? O sea, a esas alturas del papá hacerla con el hijo sin perderlo, ¿no? Porque debe sentir esa sensación de que, bueno, sí, ahorita lo rechazo. El papá cuando se siente más vulnerable, decir, no quiero estar solo, y que los papás sientan, que los hijos sientan ese rechazo, se van a ir, ¿no? Ese miedo de que se vayan y quedarse solo en a lo mejor en una etapa de su vida donde más necesitan compañía. Siento que debe ser muy difícil esa conversación, ¿no? Sí es difícil, pero lo que suceda depende del tipo de vínculo que hayan creado con los hijos, ¿verdad? Em, los hijos no se van a menos que tengan las posibilidades económicas para irse, Ujú. aunque ya no obtengan nada. Generalmente no se van. Es raro el que se va. ¿Por qué? Porque para el cerebro, por necesidades de sobrevivencia, lo que más le interesa es conservar el vínculo. Mm. Entonces, de lo que yo he visto en mi consulta es que sí se enojan, pelean, pero ahí se quedan y ahí siguen y hasta que logran hacer su vida. Hay quienes lo logran y hay quienes no, ¿verdad? María Elena, y si hubiera un último mensaje que quieras compartir con las personas acerca del tema de la culpa y la responsabilidad, ¿qué te gustaría compartir? Eh, si se sienten muy culpables por todo, acudan a una terapia. Acudan a una terapia, es la oportunidad de poder transformar la vida. Hay mucha gente que dice, es que yo no creo en las terapias. No es cosa de creer o no. Es algo que está comprobado científicamente que funciona. No es una cuestión esotérica, no es una cuestión rara. Es incómodo, para mucha gente es incómodo. Ujú. Para mí lo fue en su momento, echarme un clavado en mí misma fue muy incómodo, pero no solo pueden realmente transformar su vida, también pueden transformar la vida de sus hijos, de sus nietos. Ujú. Y bueno, la familia es la célula de la sociedad. Queremos vivir en una mejor sociedad, hay que empezar por nuestra familia, ¿verdad? Y fuera culpas, o sea, realmente no sirve de nada una culpa. Eso. Perfecto. Muy bien, Ay, pues muchas muchísimas gracias, gracias. María Elena. Espero que haya sido de utilidad, ¿verdad? Sí, No, gracias. pues, Un brindis por toda la información Ay. que nos viniste a compartir. gracias. Gracias, María Elena, te queremos. Encantada. Gracias por escuchar Habitar la Pausa. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuevos episodios.